Cárdenas y Valentina Castillo. Venimos a la Universidad del Valle, venimos a entrevistar estudiantes de la Facultad de Filosofía de unos filósofos llamados los sofistas. También venimos a ver qué tanto sabemos sobre las culturas de antes y sobre los sofistas. Su pensamiento y su filosofía. ¿En qué año nacieron o en qué año se dio los sofistas? Ciudad del Valle, estamos con Camilo Marín, estudiante de cuarto semestre de filosofía. Le vamos a hacer unas preguntas sobre los sofistas. ¿En qué año se presentan los sofistas? Bueno, hasta donde tengo entendido, los sofistas se presentan en la Grecia, en la polis en Grecia, en Atenas, más o menos sobre el siglo V antes de Cristo, que es la época también de Sócrates y Platón. Básicamente, ¿qué pasaba con los sofistas? Bueno, hay como dos versiones. Una de las versiones, que es la clásica, sería como la que está en los diálogos de Platón, donde se muestra al sofista como esta clase de personas que cobraban por dar conferencias, que no tenían un compromiso con la verdad, sino que se comprometían con convencer a un auditorio. Entonces normalmente se les muestra por boca de Sócrates como mentirosos, o como personas que no buscaban la verdad, sino que pensaban persuadir de lo que fuera. Digamos que hay otra lectura que es muy contemporánea, y es que efectivamente los sofistas iban como de ciudad en ciudad, y eran las personas que tenían conocimiento, sabían de las diferentes ciencias de la época, que era como la geometría, algo de astrología, matemática, retórica, y ofrecían sus conocimientos a la gente de los pueblos para conocer esto. Digamos que había unas necesidades muy específicas en ese tiempo en Atenas, porque recién empezó la democracia, y las decisiones de la polis de las ciudades se hacían pues obviamente en el ágora, disputando pues públicamente, discutiendo. Entonces habían esas necesidades específicas de aprender a discutir, aprender un poco de retórica, tener conocimientos básicos de la ciencia para empezar digamos, aprender a discutir en estos espacios. Entonces diría que ya los sofistas no son malos, sino que eran personas que daban estos conocimientos y ofrecían estos conocimientos, iban de pueblo en pueblo como ofreciendo estos cursos. Digamos una explicación a su relativismo, porque efectivamente no se comprometían como Sócrates con buscar lo verdadero, lo cierto, era tal vez porque a diferencia de Sócrates, que se la pasó en Atenas toda su vida, conocieron diferentes pueblos y pues, conocieron diferentes costumbres y se dieron cuenta que no todo era igual digamos, en los mismos lugares. Digamos, por qué sofistas? Digamos, Sofía viene como del griego, que sería la sabiduría o el saber o el conocimiento. Por eso sofista era aquella persona, o por lo menos, bueno, es además un término polisémico, tiene muchos significados y cambia de acuerdo a la época, pero en aquella época era sencillamente los que tenían el saber, como los que sabían de diferentes temas, más que algo en específico y que se comprometían con la verdad. Muchas gracias, amigo. En la época de los sofistas existía mousik, el cual es un término que actualmente significa embaucar. Ellos eran llamados así porque cobraban por enseñar. Por esta razón, Sócrates y Platón no estaban de acuerdo con los sofistas, entrando en discusión y haciéndoles caer en cuenta a los ciudadanos que para adquirir conocimiento no tenían que pagar. Por esta razón, empezaron a nombrar embaucadores a los poetas y todos los que ejercían una función educadora. Nos encontramos aquí con Andrés Arroyave en la Universidad del Valle, que cursa el séptimo semestre. Bueno, las preguntas fueron de los sofistas, cuáles eran sus teorías y sus pensamientos. Eso, entonces era la tren, ¿no? ¿En qué consistían sus teorías? Ellos básicamente no tenían una teoría como tal, los sofistas se dedicaban a enseñar diversos saberes, entonces eran expertos
en matemáticas, en ciencias, en retórica, en argumentación, y ellos cobraban, por eso el término sofista. El filósofo no cobra por su enseñanza, los sofistas sí fueron los primeros maestros, con los profesores, porque recibían una paga por dar una enseñanza. Entonces consistía en eso, entonces enseñaban a hablar a los jóvenes de Atenas, enseñaban a todas las virtudes del arte y del conocimiento para que ellos se pudieran fundamentar porque había algo que se llamaba ágora. Entonces en el ágora los jóvenes, entre mejor hablaran y más conocimiento tuvieran, tenían más oportunidad de ser escuchados en ese lugar. Entonces para eso contrataban a un sofista lo podía pagar una persona de dinero, no lo podía pagar cualquier ciudadano. Entonces era eso, un maestro de virtud, teoría como tal no tienen sino enseñar todo lo que sabe, repetir el conocimiento. Eso más que todo, creo que lo de esta parte. Entonces, Los pensamientos. es como eran sus pensamientos. Pues yo creo que estaba muy relacionada a la tercera, porque no hay un pensamiento como tal, todo se acomoda al contexto, entonces no hay una verdad, sino que la verdad es relativa. Entonces, filósofos, no sé, Sócrates, Parménides, Heráclito, todos estos filósofos buscaban una verdad. El sofista no tiene una verdad porque el sofista enseña a todas las personas. Entonces, si viene ella a preguntarme a mí por derecho, por arte o por ciencia, yo le voy a responder lo que le conviene a ella y en qué contexto va. Entonces, todo eso es relativo, es acomodable a lo que necesita. Explicaban de todo un poquito. Exactamente, en pocas palabras. Y si tú necesitabas, no sé, para una reunión, necesitabas algún proceso jurídico, entonces se acudía al sofista para eso, porque exactamente no hay una teoría filosófica como tal que busque algo, sino que se acomoda, la verdad en ellos es relativa. Son como las primeras personas que empiezan a pensar ese término que uno dice tanto, es relativo, esto es, porque todo depende de la persona y el contexto del tema. Paul recogió la temática de la filosofía heleática, concluyendo que nada existe. Esto se puede ver en una obra llamada Sobre la naturaleza o El no ser. Paul también formó parte de la primera generación de los sofistas, junto con Protágoras, con quien compartió sus filosofías que eran el relativismo y el escepticismo. Sofistas es el nombre dado en la Grecia clásica, al que se hacía profesión de enseñar la sabiduría. Son los primeros en transmitir sus conocimientos a cambio de dinero. Le voy a hablar de Protágoras, sofista griego admirado, experto en retórica, que recorría el mundo griego, colaborando elevadas cifras por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras u ortografía. Sofista es quien utiliza el sofisma para razonar. Los más destacados miembros de la sofística fueron Protágoras, Gorgias, Hipias, Próbico, Trasimaco, Critias y Calícles. De un grupo de maestros llamados los sofistas en la antigua Grecia. Fueron contemporáneos de algunos presocráticos, pero también con Sócrates los vimos dialogando. Ellos coincidían con los presocráticos en poner en duda a la mitología, aunque sus teorías eran diferentes, pues la naturaleza explicarlo pretendían. El hombre fue el centro de sus preocupaciones, nada de teorías sobre el universo que han... Ahora conozcamos algunos de estos hombres que eran seductores y maestros con el habla, algunos muy escépticos y muy relativistas, otros en extremo demasiado nihilistas. Quizá el más famoso fue el gran Protágoras, nacido por el año 480, discípulo y amigo de Demócrito de Abdera, aquel gran presocrático que el átomo nos diera. Su tesis se plantea desde el relativismo: el hombre es la medida de todas las cosas, no existen leyes que sean eternas, todo lo que vemos es como se presenta. Gorgias, por su parte, propone el nihilismo: de todo lo que vemos, nada es verdadero, pues algo existiera no podría conocerlo, y si esto sucediera no podría